Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. En Tigre también trabajamos entre todos contra el virus. Readecuamos el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavides como centro de coronavirus, equipándolo con 10 camas de terapia intensiva y 20 para casos de mediana complejidad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. Podés hacerlo con alguna tela o pañuelo que tengas. Te pedimos que no compres barbijos, porque son indispensables para el personal de la salud. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 23 en punto. En las próximas horas se va a anunciar una cuarentena más dura, una nueva etapa de la cuarentena, donde el gobierno quiere ser muy prudente en la comunicación y deberá hacerlo el presidente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y el propio gobernador Kicillof al momento de comunicarlo. ¿Por qué? Porque hay un cansancio, un hartazgo de la cuarentena, ya superando próximamente los 100 días del aislamiento social y obligatorio, que deberá ser comunicado eficazmente sobre
todo para tener en cuenta que la gente lo adopte, que no salgamos a romper la cuarentena, esta cuarentena gris que tenemos hoy, que venimos marcando desde hace algunas semanas, que se cumple en algunas cuestiones y en otras claramente no, y tampoco lo cumplió parte de la política que terminó contagiándose hace algunos días. ¿Cómo llegamos a esta cuarentena? En una situación económica muy difícil, cámaras comerciales que representan a distintos comercios del país hablan de 100.000 comercios que pueden cerrar en todo el país post pandemias, una situación económica muy complicada que con los números que se conocieron últimamente, la pandemia acentuó una crisis que no solo venía del gobierno de Macri, sino que se profundizó en el primer trimestre de Alberto Fernández, y esto trae varios dolores de cabeza sumados a la situación que veníamos viviendo ahora con la cuarentena y con la pandemia. La pregunta es, ¿quién piensa en la Argentina del futuro? Una Argentina que va a tener más pobreza, más desocupación y sobre todo en el conurbano más violencia y más inseguridad. ¿Hay alguien de la Argentina y de la política que esté pensando nuestro país para cuando el coronavirus sea un recuerdo, sea parte del pasado? Bueno, da la sensación que no, claramente. Y el gobierno, después de Vicentín, a solo 6 meses de asumir, se metió en un dolor de cabezas. Son 6 meses de pandemia y de cacerolazo. Ni un gobierno tan malo como el de Macri y el de Cambiemos logró la movilización del fin de semana pasado, que incluso el kirchnerismo volvió a sus viejas prácticas. Lejos aquel discurso de Alberto Fernández, devolvimos, no vamos a cometer los errores del pasado, somos mejores que la época kirchnerista, no solo en las formas, sino también en los procedimientos, quedó en el olvido, porque salieron a atacar a cualquiera que se manifestaba o a cualquiera que dice quiero trabajar con protocolo, con seguridad, estoy de acuerdo con el aislamiento, pero necesito laburar. Y aparecen los trolls financiados por la política a atacar cualquier planteo, cualquier voz distinta a la del gobierno. Los analistas dicen que a esta época, a los 6 meses, todavía el gobierno debería convivir con el enamoramiento. Y después de Vicentín algo se quebró. Algo se rompió con el presidente Alberto Fernández, que aunque mantiene su nivel de imagen positivo, sostenido en las medidas de salud en el comienzo de la pandemia, empieza a bajar un poco su imagen y su validez con la opinión pública. Ya se empieza a resquebrajar la imagen del presidente y mucho tiene que ver lo de Vicentín y la falta en la toma de decisiones de algunas cuestiones políticas, sobre todo económicas, que empiezan a generar muchísima preocupación. Pero sobre todo fue la intención de vulnerar el derecho a la propiedad privada, lo que generó ese quiebre que sacó mucha gente, no solo en la capital y el Gran Buenos Aires, sino en Santa Fe y en Córdoba, a traer de nuevo las cacerolas y los métodos de protesta. Mientras tanto, en el marco de la pandemia, algunos siguen jugando al ranking como si fuera un campeonato mundial de fútbol, a ver a dónde está la Argentina, y claramente el partido no terminó y la situación es muy preocupante. Hoy vamos a hablar de una reunión que hubo esta tarde-noche entre el gobernador Axel Kicillof e intendentes del Gran Buenos Aires, donde sacaron un comunicado que están todos de acuerdo, pero no están así. Fue una reunión tensa, donde hubo diferencias, donde hay problemas para hacer los controles que vienen y donde los intendentes dicen cómo vamos a salir a clausurar algún comercio que ahora le caducan el protocolo que presentó hace un par de meses de un comercio casi fundido que trata de funcionar, que trata de trabajar, y va a ir un intendente con sus inspectores municipales a clausurarlo. ¿Cómo va a reaccionar ese comerciante casi fundido cuando le digan usted tiene que volver a cerrar? Por eso la comunicación del gobierno en las próximas horas debe ser muy eficaz y no quedarse en medio de esta encerrona que estamos metidos. Veremos cómo se avanza en las próximas horas. La violencia, los casos de inseguridad, los casos de violencia de género, la violencia contra la mujer en niveles muy preocupantes. El intendente de Zárate, Osvaldo Cáfaro, los dijo en las últimas horas. Hay que estar muy atentos, y lo dice más allá de su interna con Bernie, hay que estar muy atentos a lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Y también ahora hay que estar atentos a los ataques que están sufriendo los productores agropecuarios con la violencia que están recibiendo en sus campos y en sus cosechas. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué cabeza de la Argentina está pensando en el futuro? ¿Qué cabeza de la Argentina está pensando en el día de mañana y no se queda encerrado en este escenario que nos propone la pandemia?
Hoy vamos a desarrollar muchos de estos temas, muchos vinculados a la economía. En un instante vamos a estar con Guillermo Willy Cohen, periodista económico, analizando las últimas novedades, variables de la economía argentina, que también da la sensación que parte de la política no dimensiona al escenario que vamos en el futuro próximo. Y también vamos a estar, como siempre, con Ariel Ferrentino, Alejandro Cancelari y Jorge Chío, desglosando todas las novedades del ámbito político a nivel local en el Gran Buenos Aires. Esto es 23 en punto.